es un delito que por norma general tiene una consecuencia penal, con un único objetivo nada más que tiene la persona al momento de hacer este tipo de delito, económicamente. Hola, soy Juan David y junto a mis compañeros Mabel Gómez y Anderson Camacho les hablaremos sobre las controversias que hay en la jurisdicción penal sobre estas personas que sufren lo que hoy se le conoce como la cleptomanía. Buenas, la definición de la cleptomanía es un trastorno psicológico y no solamente psicológico, también se basa en lo que es en las cuestiones psiquiátricas. Es la alteración del comportamiento, en este caso de la impulsiva, que indirectamente la persona roba sin necesidad de estar pensando. Esto es un trastorno que ataca no solamente los estatus sociales, clase media, clase baja o incluso clase alta. No distingue raza, no distingue edad. Se puede ser detectado a inicio de edad o durante un trastorno psicológico que se puede presentar durante la vivencia de la persona como tal. Este tipo de enfermedad se le puede decir viene de raíz. ¿Qué quiere decir con eso? De que no se crea a la persona, no se le cuenta como un hábito como tal sobre este tipo de enfermedad. Esto puede ser hereditario. Es importante también aclarar de que este tipo de trastorno pues hay que detectarlo inmediatamente, desde temprana edad. ¿Por qué? Porque por medio de que va avanzando la persona, pues el trastorno psiquiátrico o la parte del cerebro como tal, que es donde afecta a la persona este tipo de trastorno, pues va avanzando y pues te requiere de un tratamiento específico como tal. Ahora hablaremos de los 5 síntomas que son fundamentales a la hora de detectar en primera etapa cuáles son esas personas que sufren de este trastorno psicológico o incluso psiquiátrico. La primera, me permito leer, que es la incapacidad para resistir fuertes impulsos. Como todos sabemos, este tipo de enfermedad lo que hace es que esa persona actúe impulsivamente de tomar las cosas sin necesidad de pensarlos. Algo le dice que tiene que tomarlo impulsivamente. La segunda es sentir mayor tensión. Cuando hablamos de tensión es ansiedad. Esa persona que sufre de esto tiende a ser muy ansioso a la hora de estar todo el día ansioso, de tomar las cosas, etc. La tercera es sentir placer. Cuando hablamos de placer es alivio. La persona no solamente es impulsiva, sino siente un placer a la hora de tomar estas cosas durante robos. La cuarta, que es un factor fundamental a la hora de debatir de todo este tema y cuáles son los síntomas, es sentir mucha culpa. Muchas de estas personas al momento de tomar este tipo de pertenencias de otros sin necesidad de pensar que realmente lo tomó sí o no, es que se sienten mal. Incluso algo importante que nos dice el texto de estudio es que tienden a tener vergüenza a la hora de su familia, no acuden a ayuda personalizada incluso pues llegan a sentir temor de ser capturados en un día cualquiera. Algo muy importante que me permito leer también es la reparición de impulsos. ¿Qué quiere decir con esto? Es una repetición constantemente de esa impulsiva. Al ser una persona impulsiva, siente el placer de tomar las cosas, pero no define o no simpatiza muy bien con las personas porque es una persona que es impulsiva, agresiva, etcétera, etcétera. Se desconocen las causas de la cleptomanía basándose en criterios muy importantes, en tanto científicos, médicos, incluso criminalísticas que saben del tema. Es por eso que acudimos a información valiosa de muchos estudios y de libros estudiados por mis compañeros y yo en cuanto a 3 criterios fundamentales de la cual pues, pueden ser las causas principales de esta enfermedad. Aún no se sabe cuál es el punto de inicio cuál es la verdadera causa de este tipo de trastornos mentales. Como todos sabemos y lo antes mencionado en el inicio de la exposición, es un problema de raíz, es un problema que hace parte del cerebro como tal. Me permito leer cuáles son las 3 principales causas de las cuales estas personas sufren de la cleptomanía. Primero, problemas con una sustancia química llamada neurotransmisor. Esta que se produce naturalmente, que es llamada serotonina. Esa ayuda a regular los estados de ánimos. Como todos sabemos, este tipo de personas son impulsivas, no saben diferenciar cuál es el momento de estar feliz o estar rabioso, entre otras cosas. Otro es fundamental, son los trastornos de adicción. El robo puede causarle placer, pero al momento de eso libera algo que se llama dopamina.
otro neurotransmisor. La dopamina provoca sentimientos de placer. Yo lo antes mencionado, los síntomas, las personas que cometen este tipo de actos pues sienten placer mismo. La cleptomanía, como se ha explicado, es un trastorno mental que se caracteriza por el impulso incontrolado y obsesivo por robar. Aunque algunas personas temen buscar ayuda profesional debido a las consecuencias legales o al ser juzgados, no se acercan mediante los profesionales pertinentes para buscar ayuda. Aunque estos mismos aseguran que el hecho y los actos que las personas cometen se basan bajo el trastorno mental que padecen y por esto no son denunciables. Aunque no existe un tratamiento como tal que asegure quitar el trastorno mental de la cleptomanía, sí hay un tratamiento que lo puede regular, como lo son medicamentos o como es la psicoterapia o terapia de conversación. En cuestión de los tratamientos psiquiátricos para tratar la cleptomanía, ninguno ha sido avalado o aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Mas, sin embargo, han determinado algunos medicamentos que en situaciones ayudan a la regulación o al control de estos debido a que van ligados a otras enfermedades como lo que es la depresión, la ansiedad y el consumo de drogas. Consideran recetar antidepresivos o medicamentos para tratar la adicción, como lo sería el medicamento naltrexona, que regula el impulso y los placeres de robar. Para un ámbito más psicológico se recomiendan las psicoterapias o como muchos le llaman la terapia cognitiva conductual, que permite reconocer o identificar el comportamiento de las personas, así desarrollando 3 técnicas que ayudan al control, a la reflexión y regulación de este trastorno, tales como sensibilidad conversiva. Esta técnica permite al paciente visualizarse robando y enfrentando las consecuencias de este acto. Sensibilización sistemática consiste en que los pacientes practiquen relajarse e imaginarse controlando el deseo y los impulsos de robar. La terapia de aversión. Según los médicos y profesionales en la salud dicen que es un poco dolorosa, ya que se debe mantener la respiración hasta el punto de incomodarte, así haciendo el efecto y controlando los deseos y los impulsos de robar. De esto, para evitar las recaídas se debe seguir muy bien el plan de tratamiento y en cualquier momento que se sientan otra vez los impulsos y no se puedan controlar estos deseos, recurrir inmediatamente al médico profesional en salud o algún acompañante que lo pueda apoyar rápidamente. Muchas gracias. La cleptomanía es un trastorno del control de los impulsos que conllevan al hurto. Quienes padecen de esta condición suelen obsesionarse demasiado con el delito, muy a pesar de que estos individuos tienen conciencia de él, suelen basarse demasiado en su enfermedad para justificar sus cometidos con fines de evitar las consecuencias de este. Sin embargo, son responsables ante la ley penal. El artículo 33 del Código Penal colombiano ha consagrado como causal de inimputabilidad el trastorno mental que padece un individuo al instante de llevar una conducta típica y antijurídica que termina considerándose como el hurto. La cleptomanía es uno de estos trastornos mentales que le impiden al sujeto comprender la ilicitud de lo cometido. Según la jurisprudencia, la inimputabilidad como premisa de la culpabilidad no finaliza en la absolución del sujeto, sino en una sentencia mediante la cual se le declara responsable a este sujeto de sus actos y posteriormente se le somete a un tratamiento denominado medida de protección. Esta medida de protección busca
poder brindarle mediante una reclusión en un centro especializado ese apoyo y esa mejoría a este individuo, y también por otro lado una libertad, digamos que condicionada, mediante la cual el individuo muestre esas conductas que van mejorando. Durante el proceso de judicialización debe probarse mediante el dictamen de un perito que el sujeto pues cuenta con esta condición de trastorno mental. Luego se le impone cualquiera de las medidas de seguridad que establezca la legislación. Por otra parte, se ha establecido que esta enfermedad psiquiátrica podría tener un auténtico efecto antidepresivo al compensar, digamos, que algún tipo de pérdida o al ejercer un castigo sobre alguien e incluso sobre sí mismo. También se ha llegado a la conclusión de que las mujeres, pues, en últimas son quienes con mayor frecuencia presentan síntomas de trastornos mentales como la cleptomanía, debido a que tienden a tener los sentimientos mucho más bajos y recaer con más facilidad a este tipo de trastornos. Algunas de las diferencias entre el delincuente y el cleptómano son: en primer lugar, que el delincuente, por su parte, busca satisfacer sus necesidades o deseos económicos, materiales, sociales, mientras que el cleptómano simplemente lo hace llevado de ese desorden mental. De otra parte, encontramos que el delincuente prepara el hurto y lo hace de una manera bastante detallada, mientras que el cleptómano actúa impulsivamente. En otro sentido, encontramos que el delincuente ha preparado una estrategia para huir y muy probablemente su delito quede impune, mientras que el cleptómano suele ser atrapado con facilidad por su inhabilidad. En otro modo, encontramos que al delincuente lo que roba tiene una utilidad y un valor bastante alto, tiende a tener esas características, mientras que el cleptómano por lo general son objetos de valor bastante mínimos. En último, tenemos también que el delincuente a veces actúa, digamos que en compañía. El cleptómano por lo general actúa siempre solo.